Súper, pues si quieren arrancamos. Ya tenemos aquí 60 participantes, creo que con eso está perfecto. Vamos avanzando y ojalá que sigan conectando en los próximos minutos. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Es para nosotros un gusto tener estas oportunidades para platicar con los estudiantes y los futuros diseñadores sobre algunos de los temas que nos parecen relevantes para la evolución del diseño como industria y compartir y aprender de la experiencia de talentosísimos diseñadores, como es el caso de Daniel y Maritza, diseñadores de Casa Quieta, que son nuestros invitados especiales el día de hoy. Por este lado estoy yo, Camila Naya, que voy a estar monitoreando la plática, y nos acompaña Adriana Gutiérrez del equipo de Tecnotabla para contarnos un poquito sobre Tecnotabla y sobre Vértice. No sé, todos los que nos acompañan hoy, qué tanto sepan tanto de Tecnotabla como de Vértice, pero sin spoilerearles mucho lo que les va a contar Adri, Vértice es un programa que nace de la voluntad de impulsar y promover el diseño mexicano y las industrias creativas, apoyando y siendo este creador de puentes, como bien dice el nombre de la plática, entre todos los distintos actores que involucran y que hacen posible la industria del diseño mexicano. Entonces, sin mucho más por el momento, cedo la palabra a Adri para que les cuente un poco de dónde viene todo esto, qué es Tecnotabla, qué es Vértice, y después arrancamos a platicar. Gracias, Cam. Bienvenido a todos. Qué gusto nos da ver tanta participación, de verdad. Estamos seguros de que va a ser una plática súper interesante y que va a ser de mucha utilidad. La verdad es que tener la oportunidad de tener aquí a estos jóvenes talentosos diseñadores compartiendo su experiencia, de verdad, creemos que va a ser una oportunidad muy enriquecedora para todos ustedes. Y bueno, pues primero quisiera empezar por contarles quién es Protic y Tecnotabla. Si me ayudas, Cam, con el video, porfa. Pues este es Protic y Tecnotabla. Como ustedes pueden ver, somos una empresa que nace forestal. Nuestros orígenes son forestales. Hace más de 20 años, por la visión de un grupo de emprendedores mexicanos que deciden invertir donde nadie más había invertido, que son los bosques, y sembrar árboles donde no había. Lo primero que se inicia sembrando es árboles de teca. Se hace un estudio de mercado y se dan cuenta que la teca es una madera muy valorada a nivel mundial, y que donde se produce la teca, la mejor teca a nivel mundial es en Asia, y que tiene condiciones climáticas muy parecidas a las que teníamos en México.
Se inicia plantando en el estado de Nayarit y actualmente tenemos plantaciones en Chiapas, Veracruz y Huimanguillo, Tabasco, y en Tabasco. Se inicia con la teca, pero la teca tiene un tiempo de crecimiento pues bastante largo, son prácticamente 20 años, y en el Inter se encuentran con unas plantaciones de eucalipto. Entonces deciden ver para qué puede servir el eucalipto y en ese entonces se dan cuenta que el MDF y la melamina que se consume en México viene toda de importación. No hay en ese momento un fabricante nacional de melaminas o MDF. Y se dan cuenta que el eucalipto puede ser una madera muy noble y muy rica para poderla convertir en MDF o melamina. Así es como en el 2014 nace Tecnotabla como el proyecto forestal industrial más importante del país, con la construcción de la primer planta de fabricación de MDF y melamina en México. Así es como cerramos la cadena de valor y convertimos nuestros árboles de eucalipto en tableros. Una de las grandes ventajas y de lo que estamos muy orgullosos es justamente que cuidamos el proceso desde el árbol hasta que se convierte en tablero. Es decir, nosotros plantamos nuestros árboles y estos son plantados a través de clonación. Tenemos ya una investigación genética forestal muy importante y todos nuestros árboles son plantados a través de clones. ¿Qué quiere decir esto? Que elegimos las mejores especies de eucalipto con las características físicas y técnicas que requerimos específicamente para hacer el mejor MDF y melaminas, y los clonamos y estos los replicamos. Entonces, todos nuestros árboles tienen las mismas características. Así es de que sabemos exactamente qué madera es la que entra en nuestra planta y se convierte en MDF y melamina. Esto es algo súper importante porque no solamente conocemos las características técnicas y físicas, sino que además sabemos el origen de esta madera. Todas nuestras plantaciones son certificadas FSC, lo cual es sumamente importante y como para ustedes como diseñadores debe ser algo que se pregunten siempre, ¿de dónde viene la materia prima que están especificando o que están usando en sus proyectos? Nuestras plantaciones son certificadas FSC, esto quiere decir no solamente que son sustentables o que los procesos son sustentables o amigables con el medio ambiente, sino que es una certificación 360, evalúa también las condiciones de los empleados, evalúa nuestra relación con las comunidades que nos rodean, el servicio social o la responsabilidad social que tengamos. Y realmente es una certificación que no es fácil de adquirir, no es fácil de mantener y estamos muy orgullosos de tenerla. Esto es Tecnotabla, esto es Protic y a raíz de que nacimos decidimos vincularnos con la industria creativa. Esto es a través de diferentes programas y Vértice es el programa que en 2019 nace específicamente para unirnos, para converger y para trabajar de la mano de los diseñadores mexicanos, para aprender de ellos y poder aportarles de la misma manera. En el 2019 nace la primera versión de Vértice. Invitamos a un grupo de diseñadores a crear diferentes piezas de nuestros materiales. Eran piezas realmente que más que otra cosa tenían el objetivo de inspirar, de demostrar que se podían hacer cosas espectaculares, diferentes aplicaciones y salirnos un poco de las aplicaciones tradicionales de la melamina. En el 2020 decidimos cambiar un poco esto y decidimos invitar a un grupo de diseñadores muy talentosos también, pero a diseñar una colección residencial. En esta ocasión decidimos integrar a tres actores más de la industria. A una marca comercial, que en este caso fue Gaia, a un fabricante que iba a ser el experto en mano de obra con la melamina, y a las universidades, es decir, a los futuros diseñadores. Aquí por primera vez invitamos a las universidades a participar en la versión 2020 de Vértice y fue la verdad una experiencia increíble. Tan es así que estamos repitiéndolo en 2021, aumentamos el número de universidades que estamos invitando. Y bueno, Centro es una de las universidades con las que estamos muy emocionados de participar. En 2021 repetimos un poco la fórmula, invitamos a un grupo de talentosos diseñadores mexicanos, entre los que está
justamente Maritza y Daniel de Casa Quieta, que están hoy con nosotros para compartir. Pero es un grupo de talentosos mexicanos que van a diseñar otra vez una colección residencial con características específicas, un poco más adaptándonos al post-pandemia, y estamos seguros que va a ser un éxito también. La casa comercial que en esta ocasión invitamos para comercializar esta colección es Casa de las Lomas, y nuevamente estamos invitando a los estudiantes a que se sumen para diseñar un accesorio de esta colección, y el ganador formará parte de la colección que se estará comercializando en Casa de las Lomas. Bienvenidos, nos da muchísimo gusto tenerlos aquí. Esperamos que se animen a participar. Después de oír a Maritza y a Daniel, esperamos que además enriquezcan sus carreras, su experiencia, y pues esta es su casa. Bienvenidos. Muchas gracias por la introducción, Adri. Creo que explica muy bien como el ADN y la esencia que hay atrás de Vértice, que es siempre buscar el bien común y el bien común de todos los involucrados en nuestra industria. Y para nosotros es súper importante el pilar de los estudiantes, porque creemos que pues, de ustedes depende el futuro del diseño mexicano. Entonces nos encanta que estén aquí hoy para escuchar lo que diseñadores con un poquito más de camino de ustedes han vivido y lo que han aprendido en el camino. Y ayer en una misma plática como estas, platicamos con Yuskani que el diseño no es una ciencia exacta y no hay una metodología única, y creo que justamente por eso vale la pena escuchar diferentes perspectivas y tener la oportunidad de hoy estar escuchando a Maritza y a Daniel, y ojalá el día de mañana tengan la oportunidad de escuchar muchas más visiones que los ayuden a ir formando su propio criterio y su propia visión del diseño. Entonces, estamos súper felices de estar aquí. Este año tenemos un crew increíble con el que van a tener la oportunidad de trabajar, de platicar, de colaborar. Quienes participen en el concurso y vayan pasando a las siguientes etapas van a contar con la mentoría de todos ellos, y también los finalistas con la mentoría de Emiliano Godoy y Sebastián y Mauricio Lara, que son los embajadores oficiales de la marca Tecnotabla. Entonces, pues los dejo con Maritza y Daniel. Antes de empezar a platicar de los temas que queremos tocar hoy, me gustaría darles a ellos la oportunidad para que nos cuenten un poquito de quiénes son ellos, cómo se juntaron, de dónde se conocen, qué es Casa Quieta, y qué es lo que hacen, para que ustedes tengan como referencia de dónde vienen todas estas aportaciones y todas estas visiones que nos van a compartir el día de hoy. Entonces, Dani y Maritza, bienvenidos. Cuéntenos un poquito sobre ustedes. Hola, Cami, muchas gracias. Hola, muchas gracias. ¿Quieres empezar? Sí, pues súper. Les platicamos un poquito más acerca de Casa Quieta. Maritza y yo nos conocimos cuando teníamos 17 años en la universidad. Fuimos a la Universidad de Arquitectura. Y nada, somos amigos, grandes amigos desde entonces. Y hace como 5 años empezamos, cada quien por su lado, empezando a explorar proyectos de mobiliario, proyectos interiores, proyectos de arquitectura interior. Y más o menos hace 5 años también empezamos un proyecto que se llama Casa Mineral, que es una marca de accesorios de mármol nacional. Y hace un par de años, 2 años y medio, empezamos este proyecto que se llama Casa Quieta, que es un showroom de mobiliario y accesorios 100% mexicanos, totalmente basados en producción artesanal. Todas las piezas que exhibimos en nuestro showroom son piezas hechas en México, y buscamos priorizar procesos artesanales, materias primas nacionales, y un diseño sobrio, muy limpio, contemporáneo, que pueda caber en cualquier casa mexicana, en cualquier casa en cualquier parte del mundo. Mari, no sé si quieres platicar un poquito más de Casa Quieta.
Yo creo que dijiste, o sea, como que englobaste ya a grandes rasgos bastante de lo que se trata a nosotros y no sé, quizás podemos como empezar a platicar acerca del proyecto. Claro, en este slide que estamos viendo, estas son fotos de nuestro showroom, de la última colección que lanzamos en 2020. Voy a hacer un poco más grande para ver. Pues justo creo que se puede ver mucho del espíritu de lo que hacemos y lo que promovemos. En la primera imagen de la izquierda, esta es la sala de nuestro showroom. El showroom es como un departamento totalmente amueblado donde todo se puede comprar. Nos interesaba mucho mostrar una casa 100% mexicana y cómo puede ser la casa mexicana contemporánea del siglo XXI. Entonces, bueno, del lado izquierdo tenemos una sala con muchas de nuestras piezas que estrenamos el 2020. Este sofá que es de nuestros sofás más nuevos, las mesas pedestal de café que son pues unas piezas muy aclamadas, creo, por nuestro público de arquitectos y diseñadores. Son unas piezas muy monumentales, hechas en un mármol blanco que obtenemos del estado de Guerrero. Se ven también unas vasijas de mármol negro, que son de una piedra que obtenemos de las canteras de Monterrey. Y bueno, pues algunas cerámicas de ceramistas mexicanos o que residen en México y una pieza de arte al fondo de Daniela González, que es una artista que nos parece muy interesante y muy talentosa. Y creo que eso también habla de un poco cómo el showroom se ha vuelto un foro no solo para nuestros productos, sino para exhibir arte mexicano, ceramistas mexicanos, Gente de iluminación. gente de iluminación. Vidrio soplado, o sea, sí. Exacto. Siempre estamos como buscando nuevos diseñadores y nuevos artistas mexicanos para incluirlo y justo terminar de hacer como toda esta casa mexicana de la que habla Dani. Exacto. Y si podemos pasar al siguiente slide para platicar un poquito más de algunos de nuestros proyectos. En el costado izquierdo está nuestro pop-up store que está en Polanquito. Es una tienda dedicada más a objetos de colección, accesorios, cerámicas que no se producen en masa, sino piezas que se hacen una sola vez o en tirajes pequeños. Tenemos también algunas piezas de arte. Y como ven, pues todo nuestro trabajo está siempre enfocado a mostrar talento mexicano, manufactura mexicana y piezas que tengan una identidad propia, una identidad contemporánea y que puedan también hacer un buen match con el espíritu de Casa Quieta. Creo que algo que nos faltó platicar antes de pasar al siguiente proyecto es que, pues justamente creo que hay un espíritu muy específico acerca de nuestra perspectiva sobre qué son los interiores, qué son los muebles y qué son los objetos. 100%. Creemos que son piezas que acompañan la vida cotidiana, que acompañan la vida diaria y que están hechas para hacer nuestras vidas pues, más ricas, más felices, más cómodas. Y tenemos creo que una perspectiva muy cotidiana de los objetos. Creo que buscamos siempre como alejarnos de los objetos de espectáculo, los objetos de, no sé. Que se vuelven más como una pieza que llama la atención, sino, o sea, como que lo que queremos es que, o sea, yo creo que lo que justo decía el cartel del anuncio de esta plática es como que vemos los interiores como santuarios cotidianos, ¿no? Entonces son como lugares de refugio que, o sea, que nuestra manera de ver los interiores es que son lugares que te tienen que generar paz, tranquilidad y sosiego, ¿no? Entonces como que va de la mano que todas las piezas son, o sea, son como, pues sí, piezas muy sobrias que no van a como quitar la atención de lo que realmente importa, que son las personas que están viviendo los espacios, ¿no? Claro. El enfoque al final de todas nuestras piezas, de nuestra curaduría y de los proyectos, está muy enfocada a la vida del ser humano en el espacio interior y creemos que el foco de la vida es la vida misma y el ser humano mismo. Entonces, como dice Maritza, no tratamos de hacer piezas escandalosas que llamen la atención, piezas de show. Creo que estamos como muy alejados de eso y más bien
muy cercanos a la vida diaria, a la comodidad, al confort, a la familia, a la convivencia y a espacios creados para eso. Y creo que un muy buen ejemplo es este restaurante que acabamos de trabajar en conjunto con Sama Arquitectos y sus propietarios. Es la Hostería del Beco, que está aquí en Goldsmith, en Polanco, y es pues un restaurante italiano. Trabajamos muy de la mano con los propietarios que son italianos para crear un espíritu que mantuviera, por un lado, pues, todo el espíritu y la tradición italiana. Creo que las sillas están muy inspiradas en algunas siluetas de diseño italiano, y sin embargo también tienen estos elementos de tejidos muy anclados a México. Muy anclados a México. Esta vida exterior, que creo que es algo que compartimos con la cultura italiana, o sea, esta vida exterior que tenemos nosotros en México muy arraigada, pero también está muy arraigada en Toscana o en sur de Italia. Entonces, buscábamos, junto con el propietario, crear un ambiente sobrio, contemporáneo, y que fuera italiano, pero también mexicano, y sobre todo pues un lugar para disfrutar de la comida y para disfrutar de la compañía. Y bueno, pues estas fotos son justamente este proyecto que acabamos de terminar. Padrísimo, creo que lo ilustra muy bien y wow, dijeron muchas cosas que me llamaron la atención y que quiero ir retomando a lo largo de la plática, pero me gustaría arrancar con, o sea, creo que tienen muy claro qué es lo que define Casa Quieta y cuál es la esencia o esto que ustedes llaman el espíritu de Casa Quieta. Y creo que es algo que se ve muy bien reflejado en sus objetos, ¿no? Creo que sin ser piezas como, digamos, muy escultóricas o monumentales o eye-catchers, creo que está muy bien logrado esto que están diciendo de hacer piezas con identidad, y al final son piezas que sin ser escandalosas, creo que se hacen de su lugar en los espacios, y creo que son piezas como muy antojables de tener en casa, ¿no? Y tomando en cuenta esto que los define a ustedes o que es como su esencia, me llama mucho la atención esta, y quiero partir de ahí para arrancar con el siguiente tema, esta conjunción que hacen de visiones y de culturas y de experiencias, que creo que lo platican muy bien con el ejemplo de la Hostería del Beco, donde sin dejar de ser ustedes, están siendo también lo que el cliente está esperando, ¿no? O sea, sí hay mucho de la cultura italiana en el proyecto, pero también hay mucho de lo que son ustedes y de lo que es México y cómo quieren representar a México a través de sus objetos. Entonces, cuéntanos un poquito cómo logran esto y o sea, desde dónde nace la inspiración de sus objetos y cómo logran encontrar este punto en el que sus objetos sigan siendo como muy suyos y muy de lo que ustedes quieren transmitir sin dejar a un lado o encontrando este punto medio entre las expectativas que muchas veces los proyectos exigen. Ok, súper. Pues creo que empezaría por decir que Casa Quieta es también un proyecto muy personal. O sea, creo que hay mucho de nuestro gusto personal en lo que hacemos, y siento que eso es algo que no nos podemos quitar. O sea, al final del día tenemos ya como pues ideas, viajes, memoria, todas estas cosas que van construyendo como una cosmogonía y una manera de ver el mundo. Entonces, creo que sea el cliente que sea y el proyecto que sea, pues nunca dejamos de ser nosotros y traer nuestras ideas y traer un bagaje cultural pues un poco ya inherente a nosotros mismos. Entonces, pues creo que al final siempre que entramos a una mezcla como esta mezcla con nuestros propietarios italianos y un arquitecto y tal, pues se va volviendo como como un blend, ¿no? O sea, como que se va fundiendo nuestra identidad, nuestra personalidad y también pues nuestros valores acerca de la manufactura con los intereses
del cliente. Yo siempre creo que al final se acaban pues un poco fundiendo en una sola cosa y siento que eso es al final la magia de los proyectos, o sea, que no se vea desintegrado, ¿no? O sea, no es como un pedacito de México y luego unos platos que trajimos de Italia, o sea, no son pedazos desintegrados, sino es más bien buscamos hacer una mezcla. Como un proyecto, o sea, como homogéneo, ajá, y holístico, ¿no? O sea, y holístico. Porque claro. para la arquitectura, pues dimos nuestras opiniones, para el tema de paisajismo lo mismo, o sea, como que siempre tratamos como de ver el proyecto como un todo y no nada más como los muebles. Exacto. Creo que una buena forma o sea, creo que una buena forma de también explicar esa idea es que tratamos de ser un catalizador en los proyectos. Como dice Maritza, no nos despegamos del resto del proyecto, o sea, estamos desde el día que se plantan los árboles con la paisajista hasta el día que se pone la mesa por primera vez. De hecho, la mesa por primera vez se puso en nuestro showroom, o sea, trajeron las vajillas, las copas, los materiales, las telas, y la primera vez que se puso la mesa se puso aquí y nos involucramos en el proceso de qué mantel, completo. qué servilleta, cuadra con el piso, sí, o sea, la vajilla, ¿no? Y creo que justamente ahí es donde entra como la magia, como en el involucramiento del diseñador, ya seas industrial, arquitecto, lo que sea, pero hay un involucramiento total en los proyectos sobre cuál va a ser el resultado final, cuál es el propósito, qué es lo que queremos transmitir. Y creo que al final, aunque nuestros proyectos pues tienen esta simpleza y esta sencillez, esta simpleza, creo que al final se entiende un sentido holístico de lo que queríamos mostrar, ¿no? Claro, creo que algo que nada más como que faltó agregar es que obviamente, o sea, bueno, la mayoría de las veces los clientes llegan atraídos por lo que ya hacemos, entonces es muy fácil interpretarlo, o sea, o como adaptarlo a sus proyectos, entonces no es como que estamos luchando, sino como que más bien ya les gusta mucho y es una como adaptación a su proyecto específico, entonces eso como que también hace las cosas más fáciles. Oye, ¿y qué pasa cuando no? Esta es una pregunta que le he hecho a todos los demás despachos, pero aquí sin sacar trapitos al sol, la semana pasada que estábamos en el shooting, estaban ustedes platicando de cómo la están sufriendo un poco con un proyecto que les está exigiendo de alguna manera desapegarse a esto que los hace como tan ustedes. ¿Qué les podrían decir a los estudiantes de cómo manejar esas situaciones y hasta dónde sí hay que ceder y hasta dónde no? Yo creo que se está hablando del proyecto del hotel, ¿no? Que estábamos contando. Es un proyecto viejo y justamente yo creo que ese fue ya el parteaguas, es decir, no más. O sea, justo estos clientes como que no, o sea, fue un proyecto en colaboración precisamente con otro despacho, pero los clientes no llegaron a través de nuestra puerta, entonces llegan a través de otra puerta, no, o sea, como que no están tan familiarizados tanto como con nuestra manera de pensar los espacios. Y al final, pues sí, fue como esta lucha de, no, yo quiero algo 100% distinto y creo que lo que nosotros como que concluimos, o sea, lo hicimos lo mejor que pudimos y sí nos adaptamos a las necesidades del cliente, pero creo que justo la conclusión de ese proyecto fue, ¿cuál es el caso de tratar de hacer algo que no somos nosotros? Si el chiste es, o sea, como lo natural que nos salen las cosas, entonces, pues al final la conclusión fue, no, o sea, si viene un cliente que quiere como un proyecto especial, pues que esté consciente de que, o sea, de que esta es como nuestra manera de pensar y nuestra manera de diseñar y ya. Claro, digo, y para detallar un poquito más, o sea, creo que creo que lo importante decir es que siento que, o sea, cuando un cliente te pide despegarte, o sea, un poquito de lo que tú preguntabas sobre los límites, o sea, como dónde está el límite, o sea, creo que si el cliente se quiere despegar un poco de tu estética o se quiere despegar un poco de cómo se ve la cosa, o sea, como un tema un poquito más superficial, no se me hace tan grave, o sea, creo que al final del día es algo que se puede mediar, pero creo que cuando ya hay o sea, cuando te despegas totalmente del espíritu. Eso más bien, el problema es de raíz. De ¿no? raíz. O sea, el problema era que de raíz era muy distinto, o sea, tenía una expectativa muy diferente.
Sí, o sea, eso es lo que creo que no está mal. Exacto, sí, o sea, creo que Porque creo que su manera, cuando la manera de entender la arquitectura y el diseño está totalmente desapegado, o sea, voy a poner el ejemplo perfecto de este hotel. O sea, nosotros creemos que la arquitectura y el interiorismo son espacios para la vida, para disfrutar, para gozar. Entonces, o sea, no me preocupa tanto si se va a ver distinto a como se ve mi showroom o si no, o si no me preocupaba tanto la parte visual, sino la parte de qué son los espacios, ¿no? Y la expectativa de este cliente era flash, VIP, lujo, dorado, como cosas que a nosotros no nos hacen ningún sentido, o sea, como y que filosóficamente no... están como en contra de lo que pensamos. Claro, están... O sea, no que esté mal o bien, o que alguien esté bien o mal, sino solamente son distintos. O sea, como que nosotros creemos que los espacios son para disfrutar, no para apantallar. Ajá. Entonces, cuando se desconecta, o sea, cuando hay una desconexión total como de ideología, creo que ahí sí preferimos decir no somos los adecuados para el proyecto. En este caso ya estábamos adentro, ya habíamos firmado contratos, hicimos lo mejor que pudimos y tratamos realmente de convencerlos de piensen en sus huéspedes, ¿no? O sea, piensen en la experiencia de los huéspedes y como que tratamos de orientarlo mucho hacia que el cliente final no eran ellos. Al final era un hotel y el cliente final es las personas que se hospedan en el hotel. Y creo que a través de ese caminito fuimos logrando triunfos sobre cómo hacer un proyecto más rico para los huéspedes, no tanto para los dueños del hotel, sino para quien se iba a hospedar. Y creo que ahí fue como fuimos logrando triunfos, pero definitivamente decidimos que sí no queríamos volver a hacer un proyecto que estuviera desconectado a nuestra filosofía de raíz, ¿no? Súper increíble. Y creo que algo que dice, o sea, creo que todo esto que dicen es bien importante porque pues de pronto nos sentimos con la obligación de aceptar todos los proyectos y de hacer cosas que no van con nosotros y yo siempre digo que hay que animarse a hacer cosas nuevas, pero también hay que tener claros cuáles son los límites y creo que es súper valioso esta experiencia que nos cuentan desde el tratar de compartir esta visión que ustedes tienen sobre el diseño y sobre los espacios, para un poco tratar de persuadir, pero de pronto si llega un punto en el que ya no se puede persuadir más, creo que algo que dijiste, Daniel, es hicimos lo mejor que pudimos, sin embargo, tal vez no es algo que volverían a hacer, ¿no? Y creo que eso es algo de lo que los diseñadores generalmente no hablamos, de las veces que nos toca decir que no o las veces que nos toca hacer cosas con las que no estamos tan contentos y cuáles son los límites de hasta dónde sí y hasta dónde no. Y creo que es algo que todos nos enfrentamos en diferentes momentos de nuestras carreras y que es importante que los estudiantes o futuros diseñadores pues sepan que es algo que puede pasar y que así como muchas veces terminas persuadiendo al cliente y digamos de alguna manera saliéndote con la tuya, muchas otras el camino es distinto, ¿no? Cuéntanos un poco qué estamos viendo en pantalla y cómo se relacionan estas dos imágenes. Súper, pues tenemos algunas imágenes para practicar como del origen de las ideas. En realidad no tenemos como un solo camino creativo, o sea, creo que al final del día, como decíamos, Casa Quieta es un proyecto muy personal y también está muy relacionado a nuestros intereses personales. Esta imagen en particular creo que habla mucho de nuestra formación arquitectónica. Tuvimos una formación arquitectónica pues súper conectada con el racionalismo, con el funcionalismo, con todas las ideas acerca de la arquitectura del siglo XX. Entonces, pues la imagen de la izquierda es una casa de Richard Neutra del siglo XX y la imagen de la derecha es una de nuestras primeras piezas, que son un set de mesas que se llaman mesas de café ala. Y pues un poco era, nos gusta mucho la arquitectura del siglo XX como
las líneas simples, las formas simples y depuradas y las estructuras desnudas, por así decir, o sea, como, o sea, la misma columna, la trave y la losa son la arquitectura, o sea, no hay más decoración, no hay ningún ostento encima, es simplemente la estructura per se de la casa, es la belleza de la casa y un poquito, pues esas mesas querían reinterpretar este mismo espíritu, o sea, como las patas y los travesaños y la cubierta eran en sí mismas, o sea, junto con la proporción, la belleza de la mesa. Creo que esto es un buen ejemplo de uno de nuestros procesos creativos, como de tomar algo que nos interesa y traerlo a una pieza. Y si quieres ir a la siguiente, es una cosa totalmente diferente que tú la puedes platicar. Sí, la siguiente está bien padre porque, bueno, a mí me parece muy padre. Son las terrazas de Moray en Perú y lo increíble de estas terrazas es que es un laboratorio agronómico. Esto quiere decir que se plantan diferentes especies o sea, que tendrían que tener como diferentes, como, más bien, se plantan diferentes especies. La función de las terrazas es que a diferentes alturas se van creando diferentes microclimas, lo que hace posible que se puedan plantar diferentes especies que no podrían estar plantadas todas juntas en un terreno plano. Entonces, cuando vi eso me pareció muy fascinante, o sea, me gusta mucho que o sea, que que toda la forma es concéntrica y también me gustó mucho como este tema de que, o sea, que diferentes radios, diferentes alturas hacen diferentes funciones. Entonces fue como la línea que inspiró estas dos mesitas que se ven del lado derecho, que es lo mismo, diferentes radios o sea, que crean dos mesitas que son, o sea, también como muy, o sea, que se pueden mover del lugar y pueden cumplir diferentes funciones. Me encanta lo que están diciendo y creo que, digo, ya lo vivimos nosotros del lado de clientes, o sea, nada más como para contarles el chisme a todos los que están aquí. El día de la primera presentación de bocetos de lo que ellos están diseñando para Vértice, o sea, Daniel y Maritza nos dieron una cátedra de historia del diseño con un montón de referencias de diseño japonés, pero también de diseño mid-century, para llegar finalmente a una abstracción igual de bien lograda como estos dos ejemplos que estamos viendo aquí, ¿no? Y me encanta esto y me gustaría que nos compartan un poquito más sobre cómo lograr estas abstracciones y reinterpretaciones no literal de las referencias tanto conceptuales como materiales, ¿no? O sea, creo que algo que se ve como muy bien logrado, que habla muy bien de esto en sus piezas, es que si bien todas tienen mucho de México y de procesos y de materia prima, cuando ves las piezas de primera instancia, no piensas en, diseño mexicano o en esta quizás mala concepción que tenemos del diseño mexicano y de la reinterpretación de procesos artesanales y materia prima local, que siempre tiende a verse como neoartesanías, ¿no? O sea, creo que lo que hacen ustedes con las referencias es increíble y a mí me parece fascinante y me gustaría que les platiquen un poquito de esto, porque algo que yo veo en sus proyectos y que siempre les platico a mis alumnos y ya vi que están por aquí conectados algunos de ellos, es la importancia de conocer la historia y de hacerte de referencias conceptuales y de referencias visuales para poder generar nuevas y mejores soluciones de diseño, ¿no? Yo insisto muchísimo con conozcan la historia, estudien, vean otras piezas, vean otros diseñadores, porque al final, y creo que esto es lo que me encanta de estos dos ejemplos que muestran, el hacerte de esta cantidad o de este acervo, llamémoslo como cultural, te puede hacer llegar a este tipo de reinterpretaciones donde hay una referencia clara, sin embargo no hay una copia, no hay un plagio, no hay una referencia literal. Entonces, ¿cómo han logrado ustedes partir de
de estas referencias como tan claras a esta interpretación tan suya de estas cosas que les llaman la atención. Súper, pues creo que justo la próxima imagen, si pasas el slide, me va a ayudar mucho a platicar la historia de cómo, y es que estas mesas que lanzamos el año pasado, que les llamamos mesas pedestal, están inspiradas en la arquitectura vernácula y están inspiradas en esta arquitectura prehistórica. Y decidimos, y ahorita voy a llegar al punto, pero decidimos tomar la arquitectura prehistórica como referencia porque justamente creo que estamos en un momento del diseño en México con que, como acabas de decir, de repente todo parece como una neoartesanía, ¿no? O sea, como unas artesanías del futuro, no sé cómo decirlo. Digo, esto está bien, todos tienen sus ideas. Nosotros como que queríamos alejarnos un poquito de este espíritu como de artesanía y más bien regresar al origen otra vez de que, pues más bien la arquitectura, los objetos, la vida interior, los espacios, no nada más son de México, sino que son humanos. Y creo que eso es lo que nos ayuda a nosotros a siempre regresar como a un origen y a un principio un poquito sin etiquetas. Creo que no nos gusta etiquetar, o sea, por la parte como ética, sí nos interesa mucho producir con material local, con mano de obra local, o sea, desde un punto de vista ético nos interesa muchísimo. Sin embargo, desde un punto de vista estético y conceptual, creo que siempre buscamos más bien volver al origen de que todos somos humanos, de que todos necesitamos una superficie para comer, todos necesitamos un techo para resguardarnos de la intemperie. Entonces, justo creo que esta ancla como hacia la naturaleza del ser humano es lo que nos ayuda como a siempre ir por un camino como tú dices, de reinterpretaciones y abstracciones que son muy humanas, pero que no necesariamente tienen una etiqueta de mexicano, japonés, chino, sino más bien son al final piezas muy humanas y nos encantó esta colección inspirada en la arquitectura prehistórica porque literalmente la arquitectura prehistórica se hizo antes que el lenguaje, en realidad. O sea, antes de que existieran los lenguajes y los idiomas y la escritura incluso, los seres humanos ya estaban poniendo una piedra encima de otra para decir... Aquí pasa algo importante. Aquí pasa algo importante. Justamente las arquitecturas prehistóricas eran para decir, este es un sitio ritual, esto es una tumba, esto es... justamente se utilizaban estos monumentos, estas piezas monumentales, para decir cosas. Sí, como marcaritos. Creo que al final del día, estas cosas que nos unen como seres humanos, en vez de separarnos con etiquetas, es como algo que nos encanta y nos inspira a crear piezas que sean humanas, no necesariamente con una estética mexicana o latinoamericana o de un tema tan específico como eso, sino más bien piezas para la vida. Y creo que eso también nos ha ayudado a que nuestras piezas sean interesantes para otras culturas, para otros países, y que podamos enviar nuestras piezas a muchos lugares, porque creo que al final le pueden resonar no nada más a un mexicano, sino a muchos otros personas en otras partes, ¿no? Y yo, la única cosa que me encantaría agregar, Cami, en referencia a lo que dices, ¿cómo haces para tomar inspiración de la casa de Richard Neutra, que no es una copia exacta? Yo creo que vuelve, o sea, como que regresa a la manera de pensar que tenemos como arquitectos, o sea, como que siento que entendimos muy, muy bien lo que hacían los racionalistas, que era como justo jalar la esencia de la cosa que tenían que hacer y construir en base a eso, o sea, como que siento que es lo mismo que hacemos al momento de abstraer algo que nos inspira, entonces como que abstraemos la esencia y el resultado es como bastante purista y sencillo, ¿no? Entonces siento que viene, o sea, que es como parte de esa misma escuela que tuvimos de
racionalismo muy fuerte. 100%. Y siento que también, y como que lo trasladamos a nuestra manera de trabajar, o sea, como que siempre es muy arquitectónico al final, siento. O sea, como que siempre vemos como las situaciones o las cosas como, o sea, como grandes bloques. O sea, como que, no sé, nuestra manera de pensar siento que es como bastante estructurada y como que trata siempre, o sea, que no sea anecdótica, sino que trata como de encontrar las razones o como las guías principales y en base a eso como que, no sé, resolvemos problemas, se nos ocurren soluciones, etcétera, etcétera. O sea, es como, no sé, muy arquitectónico. Creo que es muy arquitectónico y creo que es muy sintético. O sea, creo que al final si pudiéramos como decir una palabra de cómo lo hacemos, creo que es síntesis. Siempre. O sea, aunque partimos de la arquitectura prehistórica y Richard Neutra, no sé qué, o lo que han visto ustedes con nosotros como clientes de la arquitectura japonesa y mid-century, al final es como muchas referencias, muchas ideas, nociones, y al final es como tratar de sintetizar, ¿no? O sea, como cuando en la comida como con la comida, no sé cómo se llama este proceso, pero, o sea, que hacen de un líquido enorme una reducción. Ajá. Creo que siempre nuestros proyectos y nuestros procesos son reductivos. O sea, son reductivos, es tratar de extraer el jugo. O sea, y la esencia como el elixir de la cosa. El elixir de la cosa y hacer una gotita que sea increíble. Muy poderosa y muy potente, ¿no? Así. Me encanta. Oigan, ¿y en qué momento empieza a... ¿Esto es un video? Sí, ese video está padre. Ahorita si quieres, regresa y ahorita lo vemos. Ok, bueno, lo puedo dejar ahí sin que se mueva. Sí. Oigan, y en todo este proceso de síntesis y de reducción, ¿en qué momento entra en juego la materia y la transformación? O sea, creo que por lo que conozco de ustedes, de sus proyectos, lo poco que sé de Casa Mineral, entiendo que para ustedes el tema de materia tiene especial relevancia. Y también el tema de proceso, ¿no? De transformación. ¿En qué momento, o sea, si bien lo veo como uno de sus temas como prioritarios, ¿en qué momento entra en juego la materia y la transformación versus toda este proceso de reducción y síntesis de referencias conceptuales? ¿Alguien quiere decir o yo? Sí. Creo que por principio tenemos, pues, como dice Mari, una formación arquitectónica muy fuerte. Entonces, al final tenemos como este interés, esta pasión por los materiales, un interés nato también, yo creo, por los materiales naturales, las maderas, las piedras. Nos parece fascinante cómo cómo la naturaleza crea todas estas texturas, vetas, La historia del mármol, que es la compactación de minerales a través de millones de años. A mí me vuela la cabeza cuando recuerdo eso. Claro, o sea, el mármol al final son minerales que se han compactado durante millones de años y han hecho estas placas que, o sea, si ves un mármol blanco, muy seguramente tiene compactación de calcio, o los mármoles negros tienen compactación de carbón. Entonces, como toda esta riqueza de la materia nos parece fascinante, creo que esa es una vertiente de por qué nos gusta y nos interesa tanto. Y por otro lado, creemos que el uso de materias primas locales tienen un impacto importantísimo en el medio ambiente y hemos querido también ser muy insistentes a lo largo de estos años en tratar de usar la mayor parte de materia prima local posible. Estamos súper acostumbrados en México, en Estados Unidos, en muchos lugares a que tu piso es un mármol italiano o ponen en un muro el mármol israelí y está fascinante, pero la huella ecológica de traer un buque de Israel, ¿no? O sea, traer un barco, o sea, no me puedo imaginar para que tu baño esté forrado de Carrara todo el combustible que se utilizó para traer
material de Carrara, Italia, a México o a Estados Unidos. O sea, a nosotros la verdad sí nos explota un poco la cabeza, En el mal sentido. en el mal sentido, como con este consumo tan inconsciente de dónde vienen las cosas, o sea, de dónde viene la piedra, de dónde viene la madera, de dónde viene lo que sea que estás utilizando. Digo, seguimos utilizando algunas cosas que en definitiva no hay en México. Todavía, como algunos barnices que en definitiva no hemos logrado conseguir aquí. Pero sí priorizamos el uso de materias primas locales por un tema también de impacto ecológico. Creo que es algo que nos gustó mucho de Tecnotabla, todo lo que nos platicaron inicialmente, que bueno, a nosotros ya nos lo habían platicado y así fue como nos enamoraron del proyecto. Pues este consumo local de árboles nacionales, de crear paneles a partir de madera de eucalipto que crece en México, porque si lo piensas es lo más lógico. O sea, cuando estás cocinando, ¿no? Un sábado no vas al súper que te queda a 20 kilómetros, vas a lo que te queda más cerca, buscas lo que es más práctico. Y es un poco lo mismo, si estás construyendo un edificio, traer un mármol de China o un mármol de Israel, se nos hace, bueno, aparte de innecesario, pues una locura, un poco. Entonces, los materiales nacionales definitivamente son muy importantes en nuestra práctica. Más claro imposible. Oye, ¿y cómo comunican esto a sus clientes y los usuarios de sus objetos? Porque creo que esto es algo que les suma muchísimo valor a los objetos que ustedes hacen. ¿Y es algo que se den a la tarea de comunicar o que de alguna manera va implícito en los productos de Casa Mineral y Casa Quieta? Pues yo creo que la mayor parte de la gente pregunta, cuando la gente pregunta por un producto, siempre decimos es un mármol Monterrey o es un mármol tal, y muchas veces la gente le da curiosidad y te pregunta de dónde es la piedra, de dónde viene. Y yo creo que sí hacemos el esfuerzo de, o sea, por lo menos sí decir en nuestros books, al principio si tú lees el texto, cuando los abres en la página, dice que todo está hecho a mano, con materiales naturales que muchas veces son extraídos de México, con artesanos locales, etcétera, etcétera. O sea, siento que sí es algo que hacemos el esfuerzo por comunicar. Claro. Y creo que también, pues como en esta parte de los límites, muchas veces entran clientes preguntando, oye, ¿me lo puedes hacer con un mármol israelí? No. O sea, también un poco como en los límites como en los límites de lo que sí hacemos y no hacemos, definitivamente sí hay pues una línea de procurar que lo que hacemos pues haga sentido con estas ideas, ¿no? Buenísimo, me encanta. Oigan, ¿cómo le doy play a esto? Como que solo sale la imagen. Igual le vamos a mandar el link a nuestro Casa Mineral. Sí, igual y si nos quieren compartir el link en el chat para que todos puedan verlo. Igual porque ya vamos un poco cortos de tiempo, pero yo estoy feliz aquí echando el chisme. A ver, se los pongo. ¿Perdón, decías? Te lo mando y te los pegas. Sí, igual y para que lo tengan, porque no sé por qué no se podía ver. Pero, oigan, un poco como consecuencia de todo esto, y creo que especialmente en la parte del principio, hicieron mucha referencia al impacto que tienen los objetos y los espacios en la vida de las personas y cómo ustedes quieren como facilitarle la vida a las personas a través de los espacios con los que conviven o coexisten. ¿Qué nos pueden decir sobre la responsabilidad que tienen los diseñadores, arquitectos o profesionales creativos sobre la construcción de cultura y la construcción de actitudes y de comportamiento a través de los objetos y los espacios con los que convivimos siempre? Ok, no sé por dónde empezar, pero... Siento que hay como dos vertientes. Esta es la segunda vertiente, porque creo que la primera es como
Bueno, creemos que como diseñadores, por lo menos el trabajo que hacemos nosotros tiene un impacto súper positivo en la sociedad porque pues, genera bastantes empleos y lo que a mí se me hace más padre es que rescata tradiciones que quizás hubieran muerto o estaban cercas a desaparecer, como lo es, por ejemplo, el trabajo de las artesanías de mármol, o el trabajo de la piedra, bueno, del mármol y del ónix, nosotros no somos ónix, pero hacemos mucho mármol. Y se nos hace muy, muy increíble o sea, como la relación tan sana y tan duradera que o sea, que estamos viviendo con los artesanos, especialmente de mármol, creo que es como el más representativo, porque donde carpinteros, tapiceros, herreros, siempre, o sea, como que la necesidad es más latente, pero justo cuando empezamos con Casa Mineral en 2015, nos dimos cuenta que primero no había accesorios de mármol allá afuera hechos en México, y que no estábamos usando el mármol que tenemos en el país, que nosotros usamos dos principalmente, usábamos un tercero. Pero bueno, justo vimos eso y luego fuimos a conocer donde están los talleres de mármol y vimos que muchos tenían como artesanías malbaratadas en 15, 20 pesos, que todas las tienditas tenían la misma artesanía exactamente igual y que no, o sea, que nadie estaba como aprovechando esa manufactura que existe, o sea, como ese conocimiento que existe de generaciones, porque muchas veces estos talleres son de que el papá hereda al hijo y así sucesivamente, o sea, es como un linaje, y entonces vimos o sea, vimos dos cosas increíbles. Tenemos o sea, materia prima nacional fantástica y tenemos mano de obra que la sabe trabajar. Entonces, y nosotros tenemos muy buenas ideas. Entonces, como que esa combinación fue, o sea, como que dio como resultado Casa Mineral que se me hizo muy, o sea, fue como la respuesta natural a todas las cosas que teníamos, a los ingredientes que estaban listos sobre la mesa y fue como la cosa natural a hacer. Bueno, y aparte teníamos ganas de hacerlo. Y creo que, como dice Mari, pues al final del día, esta tradición que nosotros realmente veíamos, pues ya un poquito cercana a perecer, sí, porque ya las piezas que estaban haciendo, pues un poco ya se habían quedado atrás en el tiempo y atrás en lo que podía interesar a nuevos públicos y a nuevas generaciones. Pues quizás hoy es algo que se vuelve es una tradición manufacturera que vuelve al interés de las nuevas generaciones, de una cultura contemporánea y también de una cultura global. Justamente la foto que estamos viendo en la izquierda es pues, uno de los artesanos y en la parte de la derecha una exposición que tuvimos en Nueva York hace 2 o 3 años, que además no fue una exposición museográfica, fue una exposición comercial y nos interesa mucho pues justamente poder crear estos puentes entre la manufactura y el talento que existe en México y el consumo tanto local como internacional. O sea, creo que poder presumir y poder transmitir todo lo que tenemos en México, tanto de materias primas como de talento, como de manufactura allá afuera, es increíble y no nada más enseñarlo, sino también que otras culturas consuman nuestros productos, se nos hace increíble, porque tal vez los productos y las artesanías de 20 pesos que encontramos hace 5 años quizás no hubieran llegado a estos foros sin haber creado el puente. Entonces creo que justamente estas conexiones entre dos mundos son increíbles. Y creo que también hay otra vertiente muy importante cuando decías, cuando nos preguntabas cómo impacta los diseñadores y arquitectos en la vida cotidiana de las personas. Creo que creo que a veces las personas no lo visualizan del todo, pero definitivamente cuando llegas a un espacio bien diseñado o tienes un mueble muy práctico, la vida definitivamente sí se ve impactada. O sea, creo que cuando tienes un mueble que funciona perfecto o que te ha durado por mucho tiempo, que te ayuda en tu vida diaria, definitivamente dices, qué práctico es este mueble, qué bien me funcionó, y ahorita lo tenía aquí y ahora lo voy a mover para allá. O sea, creo que al final del día, aunque quizás
de origen la gente no lo piensa como tal. Las piezas valiosas creo que al final del día sí te impactan en la vida cotidiana, desde una silla cómoda, un sofá donde puedes disfrutar la tarde y del fin de semana. Creo que ahorita en pandemia la gente se ha dado muchísimo cuenta de esto, o sea, de lo que es tener una casa cómoda o incómoda, un home office ¿Te sirve práctico o impráctico, ¿no? Cuando nosotros montamos nuestros primeros home office, que no estábamos preparados porque pues estábamos acostumbrados a trabajar en nuestra oficina, pues sí, la primera semana que te sientas en el comedor y no tienes dónde imprimir, o sea, creo que al final la pandemia nos ha enseñado la importancia también de tener estos espacios interior, un poco más polivalentes y que puedes trabajar y puedes hacer varias cosas. Entonces creo que el diseño tiene muchas oportunidades de impactar positivamente la vida interior. Creo que la hemos vivido más que nunca en pandemia, y un espacio bien iluminado, bien ventilado, bien amueblado, práctico, cómodo, definitivamente impacta la vida de manera positiva, ¿no? Claro. Sí, definitivo. O sea, creo que de pronto no nos damos cuenta de cómo nuestras decisiones de diseño impactan el día a día de manera positiva o negativa, el día a día de muchísimas personas, ¿no? O sea, el otro día hablábamos también del tema y salió el tema de, bueno, a la persona que se le ocurrió ponerle la plaquita a las puertas del lado que se empujan y la jaladera del lado que se jalan es un genio, ¿no? O sea, le mejoró el día a cientos de miles de personas que se estrellaban contra las puertas, ¿no? Sí. Entonces, cosas así de simples tienen la capacidad de arreglar o de cambiar tu día en el sentido negativo, y creo que es bien importante tomar en cuenta pues cómo lo que yo estoy diseñando va a impactar a las personas que lo están viviendo, ¿no? Y creo que ya para cerrar, porque estamos un poquito excedidos de tiempo, pero creo que esto es algo que ustedes han venido hablando a lo largo de toda esta plática y que es un poco al punto que queremos llegar con Vértice, ¿no? Y es cómo crear puentes y cómo sumar talentos, esfuerzos y recursos para buscar un bien común entre todos los diferentes actores que involucran, en este caso, la industria del diseño mexicano, ¿no? O sea, creo que ustedes han hablado mucho de cómo ustedes están creando puentes con proveedores de materia prima, pero también con artesanos, pero también con clientes, también con otros artistas y creativos a través de los productos que tienen en su showroom. Entonces, ¿qué nos podrían decir de cómo viven ustedes la colaboración en el contexto de diseño mexicano? ¿Y qué opinan de este tipo de colaboraciones en todos los sentidos? O sea, colaboraciones despacho, empresa, despacho, artesano, despacho, proveedor de materia prima, como un vehículo para impulsar y promover la evolución del diseño mexicano. Súper, pues yo definitivamente creo que son una gran oportunidad para crear, o sea, para tener un impacto mayor en muchas maneras, o sea, un impacto en el diseño, un impacto en la cultura, un impacto positivo en la vida de las personas y también un impacto positivo en las economías locales, en la producción de materias primas nacionales, en el aprovechamiento de los recursos en México, un impacto positivo en la ecología. Creo que definitivamente hay, en la colaboración hay un fortalecimiento de este impacto. Esta imagen que estamos viendo nos gusta mucho porque del lado izquierdo estamos viendo un menorá que diseñamos para una marca de Estados Unidos. Diseñamos y producimos para una marca de Estados Unidos, y bueno, en el lado derecho vemos a uno de los artesanos que lo produce, y esto definitivamente pues es una colaboración entre artesanos, diseñadores, una marca estadounidense que hace la distribución, una cultura diferente a la nuestra, porque justamente este producto está diseñado para la comunidad judía en Estados Unidos. Entonces hay como otra vez como este blend, ¿no? Esta licuadora de culturas,
manufacturas, materias primas, industria, y además es un retailer online que digo, hoy es cada día más común, pero este proyecto lo hicimos hace 5 años y era como de los primeros retailers estadounidenses que vendían productos 100% artesanales y hechos a mano en Estados Unidos. Entonces, pues fue una gran oportunidad para trabajar con otra marca, otra cultura, otro país, nuestros artesanos, nuestro diseño, que al final creo que hay un impacto positivo para todos y por eso nos gusta tanto este proyecto con Tecnotabla de Vértice, porque al final del día es una colaboración entre estudiantes, diseñadores, la industria del mueble en México, que como hemos platicado antes nosotros, Cami, está bastante desconectada, o sea, como que vas allá afuera a las tiendas de muebles y no sabes quién lo diseñó, no existe como el reconocimiento a los diseñadores, hay muchas cosas copiadas, plagiadas, sacadas de Pinterest, y entonces esta oportunidad de trabajar con Casa de las Lomas, la materia prima de Tecnotabla, la industria creativa, los estudiantes creo que es un gran foro y una gran plataforma para sumar esfuerzos, utilizar materias primas mexicanas, impulsar el diseño en México y el diseño reconocido, ¿no? O sea, no nada más el diseño que se copiaron del Pinterest, sino diseñar cosas nuevas, diseñar cosas interesantes que el público mexicano pueda comprar. A mí, a mí la única cosa que me gustaría agregar es que lo padre de cuando colaboras es, o sea, tienes como las diferentes variables sueltas y cuando las unes, creas cosas nuevas, efectivamente se hace más fuerte, o sea, se hace como sí, pues una mezcla con más fuerza, pero a mí como, o sea, justo lo que me gusta es la creación y la evolución, o sea, si no colaboras, no hay, o sea, no sé, me gusta mucho como el concepto de que creas y evolucionas algo que ya existía de una manera, pero cuando como conjugas diferentes participantes, varía, o sea, cambia, ¿no? Eso como conceptualmente me gusta muchísimo. Me encanta. Oigan, les voy a hacer una última pregunta, pero si quieren, todos los participantes vamos a dejar unos 5 minutitos para responder preguntas. Ya tengo una pregunta en la parte de preguntas y respuestas. Pueden ir poniendo sus preguntas ahí o en el chat, en lo que nos cuentan un poco como... Creo que mi siguiente pregunta era qué los había motivado a ser parte de Vértice. Creo que quedó clarísimo, pero cuéntenos un poquito cómo ha sido su experiencia hasta este momento. Yo sé que es un proyecto que de alguna manera les exige pensar de formas distintas a las que están acostumbrados a pensar, con materia prima distinta, con procesos que no son necesariamente artesanales o hechos a mano, sino que todo lo contrario, están pensados para la producción en serie. ¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora? Digo, nos falta un rato todavía, pero ¿qué les pueden compartir de esta experiencia a los estudiantes y qué podrían decirles o cómo podrían invitarlos a que se sumen a ser parte de Vértice y participen en el concurso? A mí personalmente me parece emocionantísimo porque es, o sea, y no, son dos cosas las que dijiste, Cami. Uno es, nos saca como de nuestra manera de pensar regular. Yo creo que no tanto, porque o sea, como que esta manera de pensar con la que diseñamos y trabajamos generalmente en Casa Quieta es la misma que estamos aplicando para este proyecto, pero lo que a mí se me hace fascinante e increíble es ver cómo, o sea, cómo el mismo proceso de diseño se puede hacer ya sea artesanalmente o en serie, y me fascina, o sea, me encanta, o sea, yo soy fan de hacer como las cosas más eficientes. Ya, o sea, ya quiero tener la junta del lunes y ver de qué manera vamos a producir, cómo vamos a despiezar, o sea, cómo vamos a eficientar o sea, nuestro diseño al máximo. Eso a mí me tiene emocionadísima. Me encanta. Y a mí lo que más me gusta del proyecto y, o sea, por la razón, o sea, a lo que yo les invitaría para unirse al proyecto es, creo que es una gran oportunidad de conectar
la comunidad educativa y la comunidad de diseño en México con la industria. Creo que hay pues grandes ejemplos de muchos países de cómo la comunidad de diseño y la industria son una sola cosa, no son los diseñadores y las mueblerías. Todo está muchísimo más integrado. Creo que en México todavía no está tan integrado el consumo con la comunidad de diseño o no con la comunidad educativa. Entonces, poder conectar con la industria, creo que este es un gran canal para poder conectar con la industria y llevar las ideas de un estudiante a un producto final, o las ideas de diseñadores como nosotros a tiendas que atienden a mucha más gente que nuestro showroom. Al final del día, nuestro showroom tiene una producción limitada, es una tienda más pequeña, y Casa de las Lomas tiene pues una capacidad de producción, una capacidad de venta mucho mayor, y un alcance también a muchas más personas. Entonces creo que es una oportunidad para llevar las ideas que nacen en las universidades y en los despachos como el nuestro a la industria y al consumo nacional. Súper, pues muchísimas gracias. Creo también que algo que quizá para complementar un poco lo que acabas de decir, Daniel, también la industria, en este caso Casa de las Lomas, nosotros nos enriquecemos del diseño de ustedes, ¿no? Es una realidad que existe más alcance, pero le da un plus, enriquece a un showroom como el de Casa de las Lomas, el tener diferentes conceptos creativos, el tener diferentes ideas creativas de todos estos diseñadores talentosos. Entonces creo que también viene en reversa el beneficio hacia acá, ¿no? El que de pronto ahora ya podamos entrar a las librerías y ver que la cabecera que nos vamos a llevar es un diseño creativo de Yuscani Alonso, o que el comedor que nos vamos a llevar a nuestra casa viene de Casa Quieta, ¿no? Y empezar a escuchar todos estos nombres que escuchamos ahorita en proyectos como de hotelería, en proyectos como comerciales, pero también escucharlos ahora a nivel residencial y saber que está al alcance de todos y que podemos tener el comedor que hizo, no sé, Casa Quieta, ¿no? Por ejemplo, creo que eso hacia acá también es muy enriquecedor, y creo que justo un poco de los objetivos que queremos lograr con este tipo de programas. Sí, 100%. Bueno, pues a mí me encantó, podría quedarme aquí echando chisme un ratote más, pero nos ayudas, Adri, leyendo la pregunta que tenemos por ahí, y si alguien más tiene alguna pregunta, quiere comentar algo, este es el momento. El momento. Dice, a ver, wow, digamos que el día de mañana un cliente en Rusia les hace un pedido de 10,000 piezas porque quiere venderlas en una expo o donde sea. Ustedes hablan de que traer mármol italiano o israelí no es sustentable. ¿Qué harían en ese caso? Y en caso de no mandárselos, ¿qué le dirían al cliente? Pues está chistoso, pero está padre. Yo definitivamente creo que buscaríamos el cómo, así de quiz, de pop quiz de respuesta rápida. O sea, abajo de Rusia está India. India tiene una tradición manufacturera de mármol muy importante y muy parecida a la nuestra. Hay artesanos de mármol igualitos que los artesanos de mármol en México, en la India. Y sigue existiendo la tradición manufacturera en India. Entonces, definitivamente creo que si los productos tienen que estar en Rusia, está mucho más cerca y pegadito India abajo, y hay también muchas piedras interesantes en esas partes del mundo. O sea, hay piedras muy interesantes en China, ahora sí, está mucho más cerca de Rusia, y también hay piedras y mármoles naturales en India. Entonces creo que sería súper interesante buscar la manera de cuáles son los materiales que tenemos a la mano, dónde están los artesanos más cercanos a donde el proyecto lo necesita, y buscar hacer una colaboración con la manufactura hindú tal vez y las piedras
que se encuentran más cercanas al sitio, sería increíble. Creo que sería un proyecto súper padre de hacer. Muy bien. A ver, ¿cómo sabes qué material usar? ¿Cómo sabes cuál es el que más te conviene? Y si este no funciona, ¿tienes pensado un segundo material? Yo creo que los materiales tienen diferentes como virtudes y propiedades, entonces, pues más, o sea, yo creo que la pregunta siempre va orientada a qué vas a hacer con la cosa y en base a eso formulas tu respuesta, ¿no? Ponte, por ejemplo, para una mesa de comedor, ok, vas a comer, es una cosa que le van a caer salsas, comida, limón, lo que sea encima, ok, entonces tienes que tener un material que sea lo suficientemente resistente como para que lo puedas estar, no sé, limpiando todo el tiempo. Y, no sé, por ejemplo, si se tratara de mármol, ok, sabemos que es un material poroso, entonces, ¿qué podemos hacer para así poderlo poner como una cubierta de comedor, por decirte algo? Pues quizás tenemos como que aplicar un sellador que esté, o sea, que esté certificado y que impida que se vaya a ir manchando a lo largo del tiempo. No sé, si es un espacio muy frío, quizás yo no sugeriría mármol, quizás sugeriría algo más cálido como la madera, igual sellándola para que tenga como, o sea, cumpla su función. Pero creo que, o sea, creo que se trata de conocer para qué vas a usar o sea, qué es lo que vas a hacer y luego conocer las propiedades de los materiales y con qué puedes como, pues, como protegerlos o cómo los puedes transformar. O sea, como que siempre depende de qué es lo que vas a hacer, analizar y ver cuál es la mejor manera de solucionarlo. Esa sería mi respuesta. Ok, tenemos otras. ¿Cuáles fueron los parámetros que utilizaron para exaltar una casa mexicana contemporánea en su showroom? Súper. Pues justamente, o sea, creo que todos los objetos que tenemos en Casa Quieta son mexicanos. La mayor parte de los objetos están hechos por artesanos mexicanos. Tenemos piezas de resina, de diseño de Raúl de la Cerda y manufacturadas por un taller de resina local. Tenemos artistas locales, todo, tenemos jarrones de vidrio soplado de Oaxaca, increíble, de diseño de Diego Vides Borrell y su socio en Oaxaca. Entonces, creo que al final del día, todos estos objetos están hechos en México, en muchas partes de México. Tenemos unos cubiertos increíbles de Chiapas, diseñados por Delfín Irigoyen. Todas estas piezas siguieron como caminos similares a los nuestros. Son diseñadores mexicanos que manufacturaron en México, que crearon productos contemporáneos, y quizás es importante un poco como acotar que qué es mexicanidad, ¿no? Porque para nosotros el aprovechamiento de las tradiciones, el aprovechamiento de la cultura manufacturera y de la materia prima. Y de la materia prima, y esta mezcla de eso con diseño contemporáneo, para nosotros es la nueva casa mexicana. O sea, creo que para nosotros hay mucha mexicanidad en eso, y creo que sí, desde esta perspectiva, pues es un showroom muy mexicano, ¿no? Muy bien. Ay, esta pregunta me encanta, yo también quiero saber la respuesta. ¿Cuál es el mayor reto al trabajar con artesanos mexicanos? Porque seguro debe de haber retos importantes. Yo creo que es bastante compleja, es una pregunta súper grande. Yo creo que uno de los mayores retos es que no hay nada como ya escrito en piedra. O sea, no puedes meterte a internet y bajar un manual de cómo hacer un business plan para trabajar con artesanos. O sea, sí, todo te lo tienes que inventar. Tienes que ver cuál es como o sea, como que primero es que increíble porque todos somos humanos, ¿no? O sea, pero son como que procesos que no se han estudiado previamente. Perdón, ¿qué está pasando aquí? El de mi hijo que venda. Pero ahí está. Pero creo que lo padre sí, yo creo que el mayor reto es que no hay nada escrito. O sea,
no hay un máster que puedes tomar, no hay una clase que te enseñan en la escuela, no hay nada. Entonces sí, no hay MBA en producción artesanal. No existe. Todo lo tienes que inventar. Ajá, y es lo padre, a mí me encanta. Sí, es un reto. Es un reto, o sea, por ejemplo, te voy a platicar, o sea, cosas chistosas. La primera vez que tratamos de trabajar con artesanos, pues claro que les mandamos unos planos preciosos con alzados y cortes, cotas isométricos, y el artesano nos lo regresó y me dijo, yo no sé de qué me estás hablando. Mándame una plantilla, dibújame aquí a mano lo que quieres hacer. Entonces, y lo hacemos. Y lo hacemos. Entonces, pues sí, no hay nada escrito, no hay reglas para la producción artesanal y además para conectarla a la industria, porque al final del día sí conectamos nuestros productos con industrias, con consumidores. Entonces, pues un poco ha sido inventar los procesos. ¿Cuál es el proceso para que el artesano pueda leer el diseño, lo pueda comprender perfectamente? Procesos de comunicación, o sea, muchas veces no puedes mandar un mail. No les puedes mandar un mail. Porque no tienen un mail. Entonces, no hay una minuta de la reunión. Las relaciones están muy basadas en confianza. Sí. Son relaciones que se construyen con el tiempo. Siento que muy humanas, como que en la ciudad estamos acostumbradas a relaciones donde firmas un contrato y hay penas y ¿no? O sea, son como incentivos o una remuneración. Creo que las relaciones con los artesanos son un poquito más profundas, o sea, no son solo relaciones de negocios, son relaciones que se construyen también a lo largo de años, que tienen muchos componentes humanos en la relación, que no son estrictamente de negocio. Entonces hay muchos retos, desde cómo lo comunicas, cómo leen tus planos, cómo creas un estándar de calidad que puedes exportar al resto del mundo. Hay muchos retos y lo padre es que... volumen. Cuando la primera vez hicimos volumen fue, no les cuento. O sea, sí. Fue un reto cañón porque no sabíamos, nosotros tuvimos que buscar la manera de ingeniárnoslas para que en lugar de hacer 2, 3 piecitas que hacíamos, empezáramos a producir en volúmenes, cientos de piezas, que ya eso era mucho para ese momento. Entonces, o sea, ahí siempre, o sea, como que en todo el proceso van a existir como diferentes como escalones que ir como brincando y todo es, o sea, lo tenemos que inventar. Sí, un poco vas inventando los procesos. Eso yo creo que sería el reto más grande. Sí. Wow, qué increíble. Oye, tenemos aquí en el chat, Arián dice... Para crear tu empresa o proyecto, ¿qué te motiva? ¿Qué te mantiene motivado? ¿Qué tips darían? ¿Qué errores han cometido? Pues mira, yo creo que la motivación más grande es hacer algo en lo que realmente crees. Nosotros realmente creemos en esto, en lo que hacemos, entonces creo que tampoco había un casaquieta allá afuera en donde pudiera ir a pedir trabajo. O sea, no había alguien que ya estuviera haciendo diseño mexicano contemporáneo, al menos en el espíritu en el que nosotros lo entendemos, y como con este entendimiento holístico de diseño. Entonces tampoco había un lugar al que pudiéramos ir a pedir trabajo, entonces tuvimos que hacerlo. Entonces creo que esa es como la motivación principal. Número 1, ajá. ¿Y cuál era la segunda parte de la pregunta? ¿Qué te mantiene y qué te ¿Qué les mantiene motivado? ¿Qué tips darían? ¿Y qué errores han cometido? Creo que mantenernos motivados a mí me motiva muchísimo, que el equipo cada día es más grande y al final también hemos visto que lo que hacemos trae pues mucha prosperidad a muchos artesanos, muchas familias, muchas personas. Entonces, un poco sentirte al frente del barco y que sabes que tu barco está generando empleo para talleres, artesanos, nuestro equipo de oficina. O sea, al final estás creando... Sí. Estamos activando la economía. Sí, estás activando 100%. Economía y creando empleo. Creo que esto es algo que tiene un impacto muy positivo y que es muy, ¿cómo se dice? Rewarding. Sí, es muy satisfactorio saber que estás logrando crear impactos positivos en la vida de mucha gente. Creo que eso nos mantiene. Y de errores, pues miles. Yo creo que de lo más cañón, pues justamente fue asumir que los artesanos eran una fábrica, ¿no? Entonces,
creo que ese es como de los errores más grandes, como antes vienes como de un mundo muy citadino, muy como en donde todo es un contrato, un NDA y como cosas muy, muy sofisticadas, y antes queríamos operar nuestro negocio con los artesanos de esta manera y fue imposible, ¿no? Sí, Entonces, sí. creo que este ha sido como de los errores más grandes y que nos tropezamos mucho en cómo construir una relación de largo plazo que funcione con comunidades artesanales, y de ahí pues miles. Y yo creo que otro tip que daría también, que me pareció genial cuando descubrimos eso, fue, somos arquitectos y tenemos una casa de diseño, ¿no? Bien padre. Entonces vamos a tener diseñadores industriales nada más. Error, no, necesitas la variedad de mentes que componen todos los procesos adentro de, o sea, que suceden adentro de una empresa, ¿no? Entonces, esa riqueza de diferentes como perfiles, o sea, cuando descubrimos que eso es lo que necesitábamos y fuimos como obteniendo los perfiles correctos, que también los inventamos porque, o sea, siento que es una empresa muy específica, pues fue genial, porque sí. Entonces fue como ya, o sea, dijimos, no, pues esta es la solución. A cada como problema le fuimos encontrando, o sea, bueno, grupos de problemas, digamos, les fuimos encontrando una cabeza que la solucionara, que antes éramos nosotros, entonces sí. Como que fuimos creando esas posiciones y haciendo contrataciones de acuerdo a eso. Entonces sí. Se me hizo muy, muy importante. Y cabezas que no necesariamente son diseñadores. Creo que también entender sí. que hay que, o sea, que tienes que colaborar con abogados, tienes que colaborar con administradores, con financieros, o sea, hay miles de componentes que integran sí. Pues, un negocio funcional a largo plazo. Y, creo que es aprender a colaborar con todas las partes, no puros diseñadores. Sí. Muy bien, padrísimo. A ver, aquí hay otra. ¿Cuáles son los materiales que prevalecen en sus diseños y por qué? Pues mármol, madera, telas como lino, algodón, o sea, como materiales naturales, y herrería también un poquito. ¿Por qué? Pues porque nos gustan. Muy bien. También es lo que tenemos a la mano en México. O sea, tal vez si tuviéramos... qué sé yo, otra cosa. Otros, o sea, no sé, artesanos de, no sé, no se me ocurre ahorita otro material, pero, o sea, creo que en México lo que más prevalece y de lo que más cultura manufacturera hay es de esto. Bueno, hay muchas cosas, pero pues también es sí. gusto nuestro. Y nos ha ayudado también a solucionar como todas las necesidades. O sea, creemos que con esos 4, o sea, madera, metal, mármol y telas, hemos solucionado, creo que todas las necesidades de una casa, desde una recámara, una sala, un comedor, un baño, todo. Ajá, sí. Muy bien. Pues tenemos otra aquí que dice, hace unos días vimos en clase una definición del diseño como no solo una práctica que resuelve problemas, pero que construye capacidades. ¿Cómo creen que su trabajo construye capacidades? ¿Cómo creemos que nuestro trabajo construye capacidades? Justo hace unos días escuché una frase que decía, ante la necesidad o como la adversidad se crean las, o sea, como las, no potencias pues, pero como que se detonan las... ¿herramientas? Las habilidades, ajá, sí, los recursos. Entonces, no sé si se refiere a eso la pregunta. Me gustaría tener un poquito más de contexto. O sea, como definir bien a qué se refiere con la construcción de capacidades. No sé si sea eso que digo, o sea, de que ante una necesidad, pues tienes una respuesta que es un detonante de una, o sea, sí, de una habilidad, digamos, nueva o algo así, no sé. No entendí bien. Sí, yo tampoco entendí muy bien el contexto, pero creo que, o sea, sí coincido que el diseño no solo puede resolver problemas, sino que también puede crear como realidades nuevas y cosas nuevas, que no es solo solucionar un problema, sino también, no sé, crear bienestar, potenciar una economía, mejorar un entorno. O sea, ahorita estamos sentados en este sillón y sí me soluciona el problema de estar sentado en el sillón,
pero creo que está creando y construyendo mucho más allá de solo solucionarme la necesidad de sentar, sino que está hecho por artesanos, está tejido en una cuerda de papel, que está hecha en México, que está hecha en materiales naturales, etcétera, 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 ¿no? O sea, no solo soluciona el problema de sentarte, sino que impacta muchísimas cosas más allá de solo el problema per se. Sí, yo sé que la pregunta no iba dirigida para mí, pero creo que tiene que ver con eso y creo que en prospectiva decimos, nosotros creamos nuestras herramientas y luego nuestras herramientas nos transforman a nosotros y creo que es justo eso, ¿no? O sea, nosotros inventamos las redes sociales y después las redes sociales reinventan la manera en la que nosotros nos comportamos y creo que en el diseño sucede lo mismo, ¿no? Entonces, al tratar de cubrir una necesidad o crear una solución, estás generando nuevas capacidades, nuevos comportamientos, nuevas actitudes. Entonces creo que se refiere un poco a eso. Okay. Y tenemos una última, ¿no? Tenemos una última, la última. ¿Cómo planean expandir esta idea? ¿Cuál? Exactamente Sí. esto. ¿De Casaquieta? Ah. Sí, yo también cuando lo leí lo pensé. Supongo que la idea de haber creado su despacho, ¿no? Pues yo creo que de varias formas. Sí. Por un lado, digo, en el frente del showroom, pues seguimos creando colecciones, todos los años lanzamos colecciones nuevas, tenemos la ilusión de trabajar con nuevos materiales. Sí, ya. Cada material nuevo es un reto nuevo, o sea, nos encantaría trabajar quizás con concreto, trabajar con vidrio, con papel, pero cada... Con cerámica, pero sí, cada material nuevo es conocer nuevo, artesanos nuevos, procesos nuevos, personas nuevas y maneras nuevas. Entonces, hemos estado muy concentrados en consolidar lo que estamos haciendo ahora, pero tenemos miras a trabajar con nuevos materiales, nuevos procesos del showroom de Casaquieta. Y por otro lado, definitivamente la colaboración, proyectos colaborativos como este proyecto con Tecnotabla, como el proyecto que hicimos, que les mostramos de la hostería, que hicimos con el restaurante, o el proyecto de estos productos que estamos haciendo para otras marcas en otros países como The Citizenry, que les enseñamos el menorá. O sea, creo que al final esta colaboración con otras marcas, con otras figuras, en donde quizás ni siquiera manufacturamos nosotros, pero nuestras ideas perduran y nuestras ideas entran en nuevas industrias, nuevos países. Creo que es una gran manera de expandir nuestras ideas, no nada más a través de nuestro showroom, sino colaborando con otras marcas, otras tiendas, otros lugares. Y también creo que además de los muebles nos gusta mucho otras cosas, nos encanta la comida, nos encanta la hospitalidad, o sea, nos encantaría algún día que Casaquieta no fuera solo muebles, sino que pudiera haber también quizás un hotel o un restaurante o un café o en donde se pueda vivir pues esta misma experiencia de Casaquieta, pero llevada como a nuevas áreas. Sí, que no se acotan únicamente a diseño. Oigan, pues increíble, ha estado increíble, creo que la participación también ha estado padrísima, muchísimas preguntas, así que pues nada, nos encanta el entusiasmo, si quieren seguir conociendo más sobre Vértice, sobre Casaquieta, por ahí en algún lugar venían las redes sociales de Casaquieta para que se pongan en contacto directo con ellos. Si es algún tema relacionado a Vértice, pueden escribir a este correo que están viendo en pantalla. Y ya nada más para cerrar, invitarlos a que todos los que están aquí y todavía no son parte del concurso se animen. Tienen hasta el siguiente viernes para completar un preregistro, únicamente mandando esta información de aquí. Y con eso nosotros les regresamos las herramientas para que ustedes puedan arrancar a trabajar en sus propuestas y sumarse a esta edición de Vértice. Hasta hace un ratito antes de empezar a platicar con ustedes teníamos 95 registros al concurso. Eso ya es increíble, el año pasado tuvimos 70. Entonces, pues pinta a ser un gran año para Vértice y
queremos contar con ustedes. Entonces, los que no han completado su preregistro, solo tienen que mandar este correo y esperamos verlos pronto en las siguientes actividades de Vértice. Adri, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por hacer esto posible, y Daniel y Maritza, mil gracias, estuvo increíble. Creo que podríamos seguirnos horas y horas, pero nos mata la agenda, ¿no? Entonces, Tendremos otras tiempo. oportunidades, seguro que sí. Cami, Adri, muchísimas gracias por hacernos partícipe y muchas gracias a todos los que se conectaron, sus preguntas. Estamos muy felices de haber participado. Muchas gracias.